Se está uniendo la gente. Empezamos. Buenos días a todos. Disculpad el retraso, que hemos tenido un pequeño problema técnico probando el vídeo y el audio, pero ya empezamos la jornada. Daos la bienvenida a este webinar que hacemos sobre tacógrafo inteligente que organizamos conjuntamente COE, Fundación Telefónica, ASTIC y Confebus. Para los que no me conozcáis, yo soy Jaime Rodríguez, el director de Confebus. Este webinar lo enmarcamos dentro del Nanogrado Transporte 4.0, que es una iniciativa Profesionales 4.0 que han impulsado COE y Fundación Telefónica y que tanto ASTIC como Confebus nos hemos adherido para poder establecer una formación gratuita que permita a aquellas personas, a aquellos profesionales del sector de transporte de mercancías por carretera, de transporte de viajeros por carretera, o aquellas personas que quieran conocer más sobre el sector, dotarse de herramientas que les ayuden con la digitalización y con aspectos de transformación digital a los que se ve sometido desde hace ya bastante tiempo este sector. El tema que hemos querido abordar hoy es justamente el tacógrafo inteligente de segunda generación, que prácticamente todos vosotros estáis familiarizados con que es obligatorio desde el 21 de agosto del año pasado a todos aquellos autobuses y camiones que se matriculen a partir de esa fecha tener este tipo de tacógrafo nuevo y que además aquellos que vayan a hacer operaciones de transporte internacional, pues a partir del 1 de enero del año que viene, el 1 de enero de 2025, pues deberán contar, si hasta ahora tenían un tacógrafo digital o analógico, un inteligente de segunda generación, y a partir de agosto de 2025, el que tuviese un tacógrafo inteligente de primera generación deberá cambiarlo a uno de segunda generación. Para hablar de todo esto, pues no hay nadie mejor que Alberto Pérez, que es el director del segmento de vehículos industriales y especiales Iberia y Latam de Continental Automotive Spain. Alberto es licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC y además lleva más de 11 años en su actual puesto, con lo cual es probablemente la voz más autorizada que nos pueda hablar de todo esto. Recordaros que tenéis a través del chat la posibilidad de realizar preguntas que al final de la intervención de Alberto pues iremos recogiendo para que los pueda responder, y yo sin más dilación daré la palabra a Alberto. Adelante. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Jaime. Antes que nada me gustaría agradecer pues, tanto a la Fundación Telefónica, COE, ASTIC y Confebus la organización del evento. Y bueno, pues sin más, si os parece, vamos directamente al contenido de la presentación. Antes que nada, pues me gustaría presentarme. Como os ha dicho Jaime, bueno, eso nos lo ha dicho, pues he nacido en 1970, hace ya unos añitos. Tengo dos hijas de 17 y 19 años. Y Jaime ha dicho 11 años, me uní a mi actual empresa en el año 2000, así que pues 24 años van a hacer rodeado de tacógrafos. Lo que ocurre es que la empresa ha ido cambiando el nombre a lo largo del tiempo, pero la actividad ha sido la misma. Cuando terminé la universidad ya empecé a trabajar en el mundo de la automoción, trabajé en una multinacional alemana también que se llama Gela, que es donde estuve 5 años. Después pues ya me vine al mundo de los tacógrafos con Siemens VDO, en donde desde el 2000 hasta la actualidad pues he tenido distintos cargos, desde jefe de producto, director de marketing, la dirección comercial, y luego la verdad es que tuve una experiencia muy buena de 3 años en la cual me invitaron a unirme a nuestra central, que está en el sur de Alemania, en un pueblo que se llama Villingen, como responsable de ventas, como director de ventas para todo el mundo de tacógrafos. Y la verdad es que tuve, pues eso, la oportunidad de tener una inmersión total en el mundo del tacógrafo. Así que si tenéis alguna duda de cualquier de estas cosas o de si hay que irse a vivir al sur de Alemania o no, yo os puedo ayudar sin ningún problema. Bueno, pues paso un poco a lo que va a ser el contenido de la presentación. Os voy a contar un poco un par de cosas sobre nuestra empresa, sobre Continental, porque seguramente os suenen a neumáticos y bueno, pues me gustaría
que supieseis bueno, pues que hacemos alguna otra cosa más. Y ya nos vamos directamente al mundo del tacógrafo. He preparado un pequeño resumencito de lo que ha sido, de por qué el tacógrafo, de los orígenes del tacógrafo en la Comunidad Económica Europea y en España. Y bueno, nos pasamos directamente después al paquete de movilidad. Os voy a contar un poco qué es el tacógrafo inteligente de segunda generación y qué novedades tiene con respecto a las anteriores. Y también pues, me he permitido preparar un par de páginas sobre qué pasa en el resto del mundo con el tacógrafo y cuál creo o creemos en Continental que va a ser el futuro del tacógrafo hasta 2030. Así que, bueno, pues os empiezo a contar cosas de Continental. Es una empresa que nos dedicamos a la fabricación de componentes del sector de la automoción. Vendemos unos 40.000 millones de euros y somos 200.000, una empresa gigante. Lo que sí que me interesaría es que, bueno, pues os quedaseis con que esta parte más conocida de los neumáticos se corresponde al 35% de las ventas de la empresa. Después hay una parte que se llama Contitech, que seguramente no muchos de vosotros conoceréis, que se dedica a la fabricación también para el sector de la automoción y de industria de elementos de caucho, las mangueras de las gasolineras, las correas de los automóviles, estas cintas transportadoras que utilizan en industria, todo lo que sea de caucho, pues lo fabricamos también con nuestros compañeros de Contitech, y nosotros en Automotive, la parte de Automotive, que casi representamos la mitad de esos 40.000 millones de euros que vendemos anualmente, nos dedicamos a la fabricación de componentes. Como sabéis, los fabricantes de vehículos no desarrollan estos componentes y se lo encargan pues a estas empresas como la nuestra. Estamos dentro de las 5 empresas más grandes del sector de la automoción y nos dedicamos pues eso, a fabricar sistemas para el sector de la automoción. En España y en Portugal, pues tenemos presencia, nuestros compañeros de neumáticos y nosotros estamos en Madrid, los de Contitech están en Barcelona, tenemos una fábrica en Pamplona, y en Portugal la verdad es que hay un montón de gente de Continental trabajando. Tenemos 2 fábricas, unas de neumáticos y otra de sistemas de frenado, más de 3.000 personas allí, casi 4.000 en toda la península ibérica, pues una presencia bastante importante, como veis, en la península. Y entonces, para explicaros un poco, para que veáis de un solo vistazo todas las cosas que hace Continental, pues he elegido un vehículo un poco raro, que es la nueva Vespa eléctrica, y que veáis pues todos los componentes que una scooter tiene de nuestra empresa. Por supuesto, no solo los neumáticos y las correas, sino también pues, sensores de colisión, del punto ciego, la batería, incluso el asiento, la instrumentación, los sensores delanteros, los sistemas de frenado, los sistemas de velocidad de las ruedas, etc. Como veis, pues son un montón de productos diferentes a lo que nos dedicamos. Bueno, el tacógrafo es una de las cosas, por supuesto, que fabricamos y vamos a ir directamente a ella. ¿Por qué explicaba que intentaba explicar que el tacógrafo es un ejemplo de digitalización? Bueno, yo os contaba que nací en el 70, por lo tanto, pues he tenido la oportunidad de vivir 2 de estos grandes proyectos o procesos de digitalización. El primero es el de la música. Desde luego tenía un montón de vinilos, después vinieron los cassettes, después vinieron los CDs. Cuando tuve coche, pues la única posibilidad que teníamos para tener un montón de música en el coche es tener un cajón lleno de cassettes o de CDs, ¿no? Bueno, pues todo esto ha cambiado completamente con Spotify, como sabéis todos, y algo muy parecido pasaba en el cine. Las primeras veces que iba al cine, había que ir al cine porque las películas no salían en la tele en más de 5, había que esperar 5 años, pues hubo ir al cine y hasta había al principio, las primeras películas que recuerdo, hacían un descanso para cambiar la bobina porque no cabía todo en una bobina. Ya suena muy mayor, pero es así. Después el regalo estrella de cuando yo era un niño era el Cinexin, que te ponían allí una peliculita que te la podías poner tú, que duraba 2 minutos y le dabas a la manivela y eras feliz. Después llegaron los vídeos, el VHS, incluso un negocio entero, unas cadenas de negocios tremendas se montaron en todo el mundo, y todo esto desapareció porque, bueno, pues ahora lo vemos en plataformas como Netflix cuando queramos y de la forma que nos apetece. Pues algo parecido pasó con el tacógrafo. Muchos de vosotros, o al menos alguno de vosotros, sabéis qué es esto. Son discos diagrama. Toda la información referente a la velocidad, kilometraje, etcétera, venía registrada en los primeros tacógrafos en estas hojitas redondas.
había que meter una en cada uno de los tacógrafos. Pues en 50 años o en 40 años hemos pasado de esta tecnología a esta tecnología, en el cual los vehículos tienen un sistema equipado que se comunica con satélites, con las flotas, con agentes de control, etc. La verdad es que es un cambio tremendo que en el sector del transporte pues todavía estamos llevando, ¿no? Os voy a explicar un poco los diferentes pasos y los procesos y cómo pues se pasó primero por qué empezamos a tener un tacógrafo y después la situación actual en la que estamos, ¿no? Aprovecho para contaros pues, que el año pasado, a final del año pasado, celebramos en nuestra empresa los 100 años del tacógrafo. Como os decía, en el pueblo donde viví, en Villingen, que está en la Selva Negra, que es una formación montañosa en el sur de Alemania, pues hace 100 años las personas allí, claro, cuando llegaba el invierno, pues nevaba mucho, estaban en sus casas mucho tiempo. De hecho, hay una gran industria relojera también en esa zona, pues se dedicaron a hacer este tipo de instrumentos y a una persona se le ocurrió pues desarrollar este producto, un sistema, un cacharrito pues que se dedicaba a grabar la velocidad de los vehículos, ¿no? Este aparato que se fabricó en 1923 pues tuvo diferentes mejoras a lo largo del tiempo y hasta principios de los años 80 no empezó a ser obligatorio en ningún país. Anteriormente pues se dedicaban pues para controlar la velocidad de algunos vehículos y era opcional para las flotas instalarlo. En los años 80 se empezó a utilizar y también se empezaron a mejorar un poco los diseños. En el año 97, como veis, ya se siguieron utilizando discos diagrama, pero los tacógrafos tenían otro aspecto. Tenían la forma de lo que se llama un DIN, que cabe lo que era el hueco para tener tu radiocassette también en los coches. Y después, en 2026, vino la tecnología digital y en el 19 la inteligente y, como decía Jaime, pues recientemente hemos tenido la segunda generación de tacógrafos inteligentes. Me voy a parar un poquito en explicar un poco cada tecnología para que entendamos el gran cambio que hemos tenido en los últimos años. Villingen, os decía, donde está el corazón del tacógrafo, pues está aquí en esta esquinita tan curiosa del sur de Alemania, muy cerquita de Suiza y muy cerquita también de Francia, ya os digo, rodeados de montañas. Sitio estupendo para pasar una semana, para vivir, yo ya me lo pensaría, porque no es el lugar más chulo del mundo. Súper bonito, súper precioso, ya os digo, os recomiendo una visita. Y bueno, pues esta es actualmente la fábrica en la cual todos los tacógrafos digitales e inteligentes que fabrica Continental en Europa, es aquí exactamente donde se fabrican. Todavía se hacen, por supuesto, tacógrafos digitales y es donde se están haciendo los tacógrafos inteligentes de segunda generación y todos los sensores de velocidad Kitax. Actualmente solo hay 2 fabricantes de tacógrafo, pues nosotros somos el más antiguo y seguramente el que tenga más peso en el mercado. ¿Por qué era necesario la introducción de un tacógrafo en Europa? Es importante saber por qué empezó a ser obligatoria su utilización. A principios de los años 80 los índices de siniestralidad en las carreteras era altísimo y se definieron pues, unas normas sobre las horas, el número de horas que cada uno de los conductores podía conducir cada uno de los días y cuánto tenían que descansar. Y, por supuesto, pues fue necesario también fabricar o diseñar un dispositivo que grabase estos datos, así como la velocidad. Veis un grafiquito en la parte derecha de la página que representa cómo descendió el número de accidentes por cada 1000 vehículos en Italia desde el año 75 hasta el año 93. En Italia empezó a utilizarse en el año 80. Veis que descendió de 24,7 a 23,5 hasta el año 80 y desde la introducción del tacógrafo se ha producido un descenso tremendo del número de accidentes en los vehículos industriales. La línea roja que veis marca el descenso en los autobuses y en camiones y la línea azul la de los turismos, que es sin tacógrafo, por supuesto, pero con la mejora de infraestructuras y del diseño de los propios coches también se ha reducido importantemente el número de siniestros,
pero como veis el descenso en los vehículos industriales pues es de 5 veces aproximadamente el de los vehículos de turismo. Por esto se inventó el tacógrafo. Os recuerdo que España entró en la Comunidad Económica Europea en el 85, previamente en el 82 se decidió instalar los tacógrafos en vehículos. ¿Qué es el tacógrafo, por lo tanto? Pues como sabéis, pues es un dispositivo embarcado, instalado en el vehículo, que graba los kilómetros, la velocidad y los tiempos de actividad, la conducción y el descanso, básicamente. A principios de los 80 empezó a ser obligatorio en todos los países de la Unión Europea, a la cual todavía no pertenecía España, para incrementar la seguridad, reducción en el número de accidentes y velar por la justa competencia entre empresas de transporte. Esta frase la vais a ver mucho e incluso la vais a ver reflejada en la definición del reciente paquete de movilidad, que es una de las pues más importantes preocupaciones de todas las administraciones europeas. Como sabéis, también fue obligatorio la instalación en vehículos de mercancías de más de 3,5 toneladas y en vehículos de viajeros de 9 plazas, incluyendo el conductor. ¿Cómo se instaló en España? Pues en el 82 salió un Real Decreto y bueno, pues salieron un calendario en el cual pues empezó con aquellos vehículos, aquellos transportes más sensibles, se empezó con el transporte escolar y con el transporte de mercancías peligrosas e internacional de viajeros, y determinaron que tenían todos estos vehículos que instalarlo antes de 1983. Después, los vehículos que hicieran transporte internacional de viajeros y de mercancías peligrosas que fuesen de más de 5 a 10 años o menos de 5, pues eran los siguientes. Después vino el transporte de mercancías internacional, empezando también con los vehículos más antiguos, antes del 84, antes del 85 o antes de julio del 85, dependiendo de su antigüedad. Y finalmente el transporte nacional, que pues antes del principio de 1987 tenían que estar todos los tacógrafos instalados. Por lo tanto, en 4 años y medio aproximadamente se montó todo el parque español de tacógrafos. Imaginaros el reto, que fue muy grande, y ahora nos estamos enfrentando a un reto bastante parecido. Actualmente el parque de vehículos con tacógrafo en España tiene que estar en torno a los 430.000 vehículos aproximadamente. Claro, para montar todos estos tacógrafos pues fue necesario contar con el concepto de taller autorizado para montar tacógrafos. Se empezaron a hacer ciertas normas para nominar aquellos talleres que estaban disponibles para instalar tacógrafos. Posteriormente ha habido reales decretos que especifican claramente todos los requisitos que tiene que tener una compañía, un taller, para ser autorizado por las comunidades autónomas como talleres de tacógrafos. Por aquel entonces, bueno, lo que sí que tenían claro es que tenían que tener técnicos formados. Los fabricantes de tacógrafos teníamos que formar a un par de técnicos por cada uno de estos talleres, teníamos que equiparles con los equipamientos de taller necesarios para hacer su trabajo, y además, algo muy importante, teníamos que facilitarles unos precintos personalizados para cada uno de los talleres, para que después de hacer su trabajo de instalación del tacógrafo o de revisión periódica del tacógrafo, os recuerdo que, como seguro que sabéis muchos de vosotros, es necesario hacer una revisión periódica específica del tacógrafo cada 2 años. Bueno, pues en un centro autorizado, cada vez que hacían una de esas operaciones, toda esa operación era lacrada, sellada, con sus precintos personalizados para garantizar que no había ninguna operación posterior y que no hubiese manipulación del tacógrafo. Al final, los talleres se han convertido a lo largo del tiempo en los garantes de que todo esto funciona de una forma adecuada. El papel de los talleres es muy importante, es fundamental en todo este proceso que hemos seguido, y lo seguirá siendo, como vais a ver a continuación. Antes hemos mencionado el concepto de tiempos de conducción y descanso, que todos vosotros conocéis. No se me ocurre resumirlo ni mucho menos, pero sí que he preparado un par de paginitas para que aquellos de vosotros que no estáis muy familiarizados con este concepto, al menos veáis pues que es complicado. Además, se va actualizando cada cierto tiempo. Además, hay una tendencia muy importante últimamente a mejorar un poco las condiciones de vida de los conductores de vehículos industriales. Básicamente, bueno, pues aquí veis, son
dos cosas sobre conducción y sobre descanso. Sabéis que no se puede conducir más de 4 horas y media de forma continuada, que después hay que hacer una pequeña pausa de 45 minutos, que puede ser de 2 pausas, se puede fraccionar en 15 y en 30. Diariamente, por lo tanto, no se debe conducir, no se puede conducir más de 9 horas, pero sí que hay la posibilidad de hacerlo 2 veces semanalmente más de 10 horas, pero sumando todas estas horas semanalmente no se puede pasar de 56 y además bisemanalmente no de 90. No, el sentido de que os cuente esto no es que lo memoricéis ni mucho menos, sino que veáis lo complicado que es para una persona, imaginaros que se compra un vehículo industrial, cumplir todas estas normas sin pasarse en ninguna, teniendo en cuenta que hay sanciones de 300 a 4.600 euros si uno no cumple estos tiempos de conducción y descanso. Con el descanso pasa exactamente igual, ha de ser ininterrumpido cuando uno termina su jornada laboral 11 horas, pero hay un concepto de descanso reducido que se puede hacer 3 horas semanales. Bueno, lo que os vengo a decir es que esto es algo realmente complicado y que bueno, no es ninguna tontería. Todas las empresas de transporte, como muchos de vosotros ya sabéis, necesitan cumplir lógicamente y estar libres de sanciones, pero también aprovechar al máximo la disponibilidad de conducción de cada conductor. Si tenéis dudas sobre tiempos de conducción y descanso, os invito a que visitéis esta página web, que es una página donde encontréis un montón de información en general sobre el tacógrafo inteligente y en particular sobre los tiempos de conducción y descanso. Tenemos una guía específica que os lo podéis descargar perfectamente. También tenemos nuestros talleres que se llaman DTCO Plus, nuestra red de talleres expertos en este tipo de cosas, que seguro también tienen página web, por supuesto, que cualquier duda que tengáis, pues os pueden ayudar con estas cosas. Tema súper complicado y que hay que cumplir, sin lugar a dudas. Esta es la guía que os ofrecemos de forma gratuita, que podéis descargar y que, bueno, pues hay un montón de infografías e información que podéis utilizar para, bueno, pues para lo que queráis. Seguimos con el tacógrafo analógico. Pues ahora me gustaría que entendieseis el trabajo tremendo que era interpretar y trabajar con discos diagrama. Diariamente, la tecnología analógica duró desde el 82 hasta el 2006. Duró, pues, como veis, un montón de años. Cada día, cada conductor debía apuntar con su bolígrafo su nombre en cada disco diagrama, dónde estaba, la hora, cuando empezaba la jornada, cuando terminaba, su matrícula, el estado del cuenta kilómetros, etcétera. Y tenía que llevar su disco diagrama con él porque era, bueno, personal de cada conductor. Además, la empresa de transporte debería guardar todos los discos diagrama de todos sus conductores al menos un año. Las empresas de transporte, bueno, claro, esto todavía existe, que no os lo he comentado. Esta tecnología, las siguientes tecnologías que han ido saliendo han sido para vehículos nuevos. Todavía tenemos aproximadamente 75.000, 80.000 vehículos con tacógrafos analógicos en España y muchos más en Europa del Este. Bueno, pues las empresas de transporte que tengan este tipo de vehículos tienen que guardar todos los discos diagrama en sus instalaciones. Hace años pues tenían una especie de pinchos de madera allí puestos donde iban guardando todos los discos diagrama porque, claro, la administración tiene 2 tipos de control para asegurarse de que se cumple la normativa de tiempos de conducción y descanso. El control en carretera, donde la Guardia Civil o los Mossos o la Ertzaintza pues aleatoriamente en el pasado, y ya veréis que no tan aleatoriamente en el presente y en el futuro, detienen a los vehículos y se cogían los discos diagrama y veían si habían cometido algún exceso, etcétera. Además, adicionalmente, la administración, pues aproximadamente al 4% de las empresas de transporte del país les solicitaba información. Iban allí a sus empresas, se cogían unos cajones tremendos con un montón de discos diagrama y, bueno, pues empezaban a buscar allí a ver si había algún tipo de exceso de horas de conducción o lo que fuese, ¿no?, para sancionarle. Esos 2 tipos de control siguen ahora mismo en vigor, tanto el control en carretera como la administración sigue pidiendo un montón de datos, aunque por supuesto se dan de otra manera o todavía discos diagrama si es que nos referimos a algún vehículo que todavía tenga equipado un tacógrafo analógico. Ahora vamos a pasar os quiero comentar un poco un tema
pues bastante importante y controvertido en el sector del transporte, que es en la manipulación del tacógrafo, que además tiene sus aspectos todos negativos, con la excepción de que ha conseguido impulsar el desarrollo tecnológico de los tacógrafos en el mercado de automoción, ¿no? Manipular el tacógrafo pues, es una forma ilícita y peligrosísima de que tenían algunas empresas de mejorar su productividad, haciendo que los conductores condujesen más horas, descansasen menos tiempo o condujesen más rápido, manipulando el tacógrafo para que la información que se registrase fuese diferente. Lógicamente, pues es una actividad tremendamente peligrosa que tiene muchos riesgos. Primero, pues que el propósito en sí mismo del tacógrafo, que es la reducción de accidentes, pues se ve seriamente comprometida, crece exponencialmente la posibilidad de accidentes. Actualmente constituye un delito de falsedad documental que está penado con hasta 3 años de cárcel. El concepto de pérdida de honorabilidad de las empresas de transporte, que sabéis que existe y que puede suponer la paralización de su actividad de 1 año, es otro de los riesgos que tiene realizar esta actividad. Hay sanciones económicas para el transportista, el conductor y el técnico del taller que ha hecho la última revisión periódica o actividad de hasta 6.000 euros de multa. Adicionalmente, además, se paraliza el vehículo cada vez que hay una sospecha de manipulación en el tacógrafo y además, fundamentalmente en la época digital a la que pasaremos luego, algunos de los procedimientos que se utilizaban para intentar manipular el tacógrafo anulaban sistemas de seguridad del vehículo, intervenían en el sistema de ABS, de frenado y de estabilidad en el ESP. Por lo tanto, pues es una historia lamentable que nos persigue a lo largo del tiempo, pero que, bueno, pues ha impulsado el desarrollo tecnológico de los tacógrafos. Precisamente una de las razones por las cuales se pasó del tacógrafo analógico al digital fue para evitar este tipo de manipulaciones, que cuando estábamos hablando de un estilete pintando encima de un papelito, la manipulación mecánica pues no era demasiado complicada, por así decirlo. Por lo tanto, bueno, pues después de más de 20 años llegó el tacógrafo digital. Ya estamos en el 2006. En el 2000 se empezó a hablar de esta tecnología y en el 2006, bueno, pues salió el primer tacógrafo digital, que supuso un cambio brutal para el sector del transporte. Todavía muchas empresas en los primeros años 2000 pues no había muchos ordenadores, no había mucha internet y los conceptos que ahora manejamos con mucha facilidad, como la descarga de datos, la lectura de archivos, pues no era muy conocida y especialmente en el sector del transporte, concretamente pues en los autónomos, que en España, como sabéis, tenemos un montón, pues no lo manejaban con mucha soltura ni los talleres ni nosotros mismos, ¿no? Ya os digo que fue un cambio muy importante. ¿Qué hacía este dispositivo? ¿Qué hace este dispositivo? Desde 2006, que fue obligatorio para las nuevas matriculaciones, es decir, ambas tecnologías convivieron. Los vehículos que ya existían siguieron su rumbo y los que empezaron a matricularse a partir del 2006 instalaron este tipo de dispositivo. Bueno, pues en este dispositivo primero se memorizaban todas las actividades que el vehículo realizaba en la memoria del tacógrafo y además tenía dos huequecillos por el cual se podían meter tarjetas del tacógrafo, que ahora os explicaré, que también se grababa esa actividad en la propia tarjeta del conductor, bueno, del tipo de tarjeta que se tratase, que ahora os explicaré. También el propio tacógrafo podía memorizar eventos de intentos de manipulación, si se había conducido sin introducir la tarjeta de conductor, si se habían producido cortes de corriente, por ejemplo. También, muy importante, se podía visualizar datos en el display, podía empezar a comunicarse con el conductor y avisarle de que tenía, por ejemplo, que parar, que hacer una parada o que ya podía volver a conducir. Tenía una impresora que permitía hacer un poco la misma labor que el disco diagrama, imprimir en papel de impresora toda la información que antes se mostraba en los discos diagrama. Y, como os decía, incluso se podían emitir avisos sonoros de cuando tienes que dejar de conducir. Bueno, el tacógrafo tenía este aspecto, no ha cambiado mucho, la verdad, en los últimos años en su aspecto fundamental. Lo más importante es que, bueno, pues tenía una interface de descarga frontal, que veis entre los números 1 y 2, pues aquí tenía una interface de descarga,
con un interface específico de tacógrafos, con la herramienta adecuada, pues se mete allí el aparato de descarga, una llave de descarga y se pueden descargar datos. Además, tenía una impresora, como veis, y 2 lectores de tarjetas. ¿Por qué 2 lectores de tarjetas? Porque también se diseñó un sistema por el cual se definieron 4 tipos de tarjetas. Cada uno de los conductores europeos que iba a conducir un tacógrafo con un sistema de este tipo, tenía que tener su propia tarjeta, que le identificaba, se quedaba grabado quién conducía ese vehículo y además registraba en la propia tarjeta su actividad, grababa la actividad de 28 días. Había además una tarjeta de empresa que identificaba a la empresa y le permitía acceder a los datos que estaban dentro, imprimir la información almacenada dentro y también la información de tarjetas de conductor. Había una tarjeta que se llamaba centro de ensayo, que es la tarjeta de taller, que identificaba a los técnicos que estaban haciendo cualquier actividad en el tacógrafo y permitía activar, calibrar, transferir datos del tacógrafo, hacer revisiones, etcétera. Y por último, había todo esto sigue en vigor, una tarjeta de control que es la que utilizan los agentes de control pues para primero identificarse a sí mismos y también acceder a todos los datos que que están grabados en el tacógrafo y en la tarjeta del conductor. Bueno, como os decía, también hay una impresora, se puede imprimir todos los datos igual que en un disco diagrama. De hecho, cuando se empezó con este sistema, lo que hacían los agentes de control que paraban a un vehículo en carretera era imprimir la actividad y al igual que hacían con los discos diagrama, veían si había algún sistema. Lógicamente, con el tiempo, los agentes de control ya tienen otros sistemas, lo que hacen es descargarse los datos, los archivos, y allí mismo, con su dispositivo, pueden ver si ha habido alguna violación de algún tipo. Comenzó la locura de la descarga de datos. Claro, estos datos que os digo se almacenan en archivos encriptados. Eso quiere decir que solo se pueden leer si uno tiene un software específico para leerlos. Tú, si te descargas uno de estos archivos con una herramienta de descarga, ves que te lo has descargado, pero no puedes ver nada, a no ser que tengas una herramienta específica para esta lectura. Estos archivos se generan y se almacenan, por un lado, en la memoria principal del tacógrafo, que tiene una capacidad para almacenar estos datos de 365 días. A partir de ese momento, los archivos más recientes se van sobreescribiendo en la memoria del tacógrafo. Y en la tarjeta del conductor, que tiene que estar introducida en el tacógrafo para hacer su actividad. En este caso, la capacidad es de 31 días. Después de 31 días, los datos más modernos se van reescribiendo sobre la tarjeta. Dada esta capacidad, se definió la obligatoriedad en toda Europa de realizar una descarga de datos del tacógrafo, de la memoria del tacógrafo, cada 3 meses y de la memoria y de la tarjeta del conductor cada 4 semanas. Por lo tanto, en toda Europa, desde el 2006, es obligatorio hacer estas descargas con estos periodos, y si no lo haces, pues tienes sanción. Fue súper complicado empezar a trabajar de esta manera con muchas flotas de transporte y con muchos autónomos. Se empezaron a definir distintas herramientas. Las que veis, por ejemplo, la más sencillita que veis abajo a la izquierda, es una llave que tiene un interface que entra perfectamente en el frontal del tacógrafo. Se descargan los datos tanto de la memoria del tacógrafo como de la tarjeta de conductor, que hay que hacer cada 4 semanas, y ahí se almacenan los datos. Además, esta llave tiene por el otro lado, tiene un puerto USB con el objeto de que puedas trasladar esos datos a tu ordenador y guardarlos de forma segura. Luego salieron herramientas de descarga automática que instalar en tu vehículo y que automáticamente realiza las descargas sin que el conductor tenga que hacer nada, para asegurarse que lo haces correctamente. Estas normativas siguen exactamente igual y los periodos de descarga de los archivos son obligatorios. Muy importante, os vuelvo a explicar, estos archivos están encriptados y como no tengas un software específico, pues no los lees. Lo que os contaba, imaginaros en 2006, ¿cómo custodias esos datos? Bastante era que los autónomos y las empresas se acordasen de bajar cada 4 semanas y cada 3 meses en los archivos. ¿Cómo los guardo de forma segura? Como los dejases en la llave y te perdiese la llave,
pues el lío era tremendo, porque después la administración te los puede pedir. Muy importante, vale, yo tengo el archivo, he hecho la descarga, pero ¿qué hay dentro? ¿Qué información hay dentro? No la puedo ver, ¿no? Si me lo pide la administración, ¿cuántas sanciones tengo? ¿Lo estoy haciendo bien? Entra, por supuesto, a formar también parte de todo esto, cómo mejorar la gestión de nuestras empresas de transporte, cómo puedo maximizar el tiempo de conducción. Si analizo esa información que tienen los archivos, veo que no estoy maximizando en las horas que pueden legalmente conducir mis conductores, ¿no? Oye, estoy descargando los datos bien, ¿se me ha olvidado alguno? ¿Algún conductor no me ha hecho la descarga cada 4 semanas o cada 3 meses? Desde 2006 era muy difícil, muy difícil gestionar una empresa, aunque fuese pequeña, sin un software de archivo y evaluación de los datos del tacógrafo. Nosotros, por supuesto, sacamos nuestro VDO Fleet, que afortunadamente ya tiene más de 500.000 de vehículos en su plataforma y además se actualiza con respecto a todos los cambios legislativos que nos hemos encontrado desde el 2006, que son muchos, como vais a ir viendo. Bueno, pues desde el 2006 seguimos avanzando. Hubo también sus intentos y de manipulación, algunos muy peligrosos. Se utilizó además elementos que alteraban los campos electromagnéticos alrededor del sensor de velocidad del vehículo, que tenían su efecto, como os decía antes, incluso en los sistemas de frenado y estabilidad de los vehículos industriales, y fue necesario pues, definir un instrumento que fuese todavía más seguro que el tacógrafo digital, y se pasó al tacógrafo inteligente de primera generación, nuestro 4.0, esto fue en 2019. Las novedades más importantes que tenía este tacógrafo, además de llevar los sistemas de seguridad en general, fueron básicamente dos. Primero, se incorporó un módulo de posicionamiento, un módulo GNSS, que servía para dos cosas. Lógicamente, para posicionar el tacógrafo, el vehículo, en todo momento, de forma constante, y añadir esa información a si se estaba conduciendo o se estaba descansando, y además servía como segunda señal de velocidad del vehículo. Sabéis que bueno, pues los módulos de posicionamiento tienen esta funcionalidad, y era posible comparar la velocidad que se detectaba con el sistema GNSS, GPS por aquel entonces, con el sensor de velocidad del vehículo, y si existía alguna discrepancia, pues se entendía que podía haber habido una manipulación en el tacógrafo. Y además se integró también un segundo módulo que se llama DSRC, Dedicated Short Range Communication. Es un módulo de comunicación que no va más allá de 150 a 200 metros, que el vehículo, el tacógrafo en este caso, emite constantemente, está constantemente emitiendo información, mensajes muy específicos. Se diseñaron los 20 mensajes por aquel entonces que debía emitir de forma constante, que están en relación precisamente con si es posible que haya alguna manipulación en el tacógrafo. Es decir, se está produciendo una conducción sin tarjeta metida ahí dentro, se ha producido cortes de corriente, cualquier tipo de señal que induzca al tacógrafo a poder pensar que quizá haya habido una manipulación, pues se marca como posible manipulación. Es decir, esas 20 mensajes que son sí o no, al final, que el vehículo, que el tacógrafo está permanentemente enviando, pues son o banderas verdes o banderas rojas. ¿Para qué sirve todo eso? Eso sirve para que los agentes de control, no sé si vais a ver muy bien el vídeo, pero lo vais a entender perfectamente. Querían pasar de un control aleatorio, es decir, parar, detener algunos vehículos, los que les parecía bien, a un control específico. Es decir, es el propio vehículo el que te dice, oye, que lo mismo pasa algo raro, párame por favor y analiza qué está sucediendo. Esta situación se produce ya en España, por ejemplo, con todos los vehículos después de 2019, en los cuales, vamos a ver, no sé si vais a ver muy bien el vídeo, pero bueno, pues la gente está con su radio de control, y si recibe alguna señal roja, como ha sido el caso, pues lo que le está diciendo su dispositivo es que, por favor, detenga ese vehículo y le haga pues una verificación de sus datos. Esto no está diseñado
para sancionar directamente, no se produce la sanción directamente, sino que le está diciendo al agente de control que detenga ese vehículo porque algo raro puede pasar. También hay que ver la otra parte, la parte positiva. Si todo sale verde, como es lo normal, pues la Guardia Civil, los Mossos, la China, no te va a parar porque va a salir todo verde y sigues conduciendo perfectamente. Bueno, pues estas fueron las dos mejoras más importantes que tuvo el tacógrafo inteligente en 2019 y ahora pasamos ya al paquete de movilidad. Ya estamos llegando al final de la historia. El paquete de movilidad, bueno, después de muchos años de trabajo, se definieron una legislación europea, a nivel europea, que iba dirigida a mejorar la competencia entre las empresas otra vez, mejorar las condiciones de transporte y el tránsito a una energía más limpia y la digitalización de las empresas. Estoy transcribiendo directamente lo que ponía el Diario Oficial de la Unión Europea. Todo esto se tradujo en una modificación en los tiempos de conducción y descanso. No se puede conducir en cabina en el descanso, descansar en cabina en el descanso semanal. Los trabajadores tienen que ser capaces de volver a sus casas con más frecuencia, cada 4 semanas, los vehículos cada 8. Se busca una retribución justa a los trabajadores, es decir, si se producía, era más o menos normal, existían casos en los cuales trabajadores de Europa del Este trabajaban normalmente en Francia, Alemania, con sueldos de Europa del Este. Lo que se ha legislado es que estos trabajadores deben cobrar al menos el salario mínimo del país por el que transitan los días que trabajen allí. Si estoy 3 días trabajando en Francia, he de cobrar esos 3 días el salario mínimo francés al menos. Cabotaje. Limitar las actividades de cabotaje a 3 por semana y después un periodo de enfriamiento. Esto del cabotaje, España es el segundo país con más actividades de cabotaje de Europa. Pues si estoy haciendo un transporte de tomates desde Cartagena, Murcia hasta Hannover, pues una vez que llego en Hannover me quito los tomates y en vez de volver con mi camión lleno o no lleno, pues me dedico a hacer transporte nacional. Pues hago un porte desde Hannover hasta Berlín, otro de Berlín hasta Frankfurt, otro de Frankfurt a Múnich, me cruzo a Francia, me paso por allí haciendo transportes y esos cabotajes se está haciendo de alguna forma competencia con el transporte nacional y con las empresas de transporte nacional. Estos países pues querían que se limitase esas actividades a 3, como se ha hecho. Como todas estas normas pues se aceptaron, fue necesario la definición de un segundo tacógrafo, el tacógrafo inteligente, que gestionase toda esta información y que fuese capaz de controlarlo. ¿Qué hace el nuevo tacógrafo 4.1, el inteligente de segunda generación, que no hacía el 4.0, el anterior? Básicamente 3 cosas. Desde ahora pues se graban, primero se registran y después se graban las operaciones de carga y descarga, cuando se carga y cuando se descarga el vehículo, de forma manual, de momento, precisamente para controlar estas operaciones de cabotaje, cuando estoy cargando y descargando cosas en donde sea. Se controla, por supuesto, la posición de los trabajadores para asegurar que vuelven a sus casas cada estas 4 semanas y cuando se registra automáticamente cuando se va de un país a otro también, ¿vale? Como os podéis imaginar, ya la gestión de todo esto sin un software es absolutamente imposible. Si en 2006 era muy difícil, pues ahora mismo quien no disponga de un software como el Videofleet, pues es que no puede gestionar su empresa. Las fechas claves que antes mencionaba Jaime, pues desde agosto del 2023 todas las nuevas matriculaciones tacógrafo de segunda generación. Y por primera vez, porque hasta ahora mismo habían convivido todas las generaciones, dicen, oye, esto es tan importante que los vehículos que hagan internacional deben también, el parque de vehículos, los vehículos antiguos que hagan internacional, transporte internacional, deben instalar uno de segunda generación. ¿Cuáles son las fechas? Los vehículos que hagan transporte internacional que tengan un tacógrafo analógico de 2006 para atrás o digital de 2006 a 2019, antes de que acabe el año, deben instalar un 4.1, un DTCO 4.1. Esto es súper importante. Os recuerdo que estamos en febrero de 2024. Aquellos de vosotros que trabajéis en una empresa de transportes, fundamental que ya en las revisiones periódicas de los vehículos
que cumplirán este año, montarlo ya. Como todos nosotros esperemos al mes de diciembre o al de noviembre para montar el tacógrafo y cambiarlo, no va a haber hueco en los talleres. Se prevé que en Europa se cambien más de 500.000 de tacógrafos. Por lo tanto, es fundamental ir espaciando y montando los tacógrafos e instalando los tacógrafos desde ya mismo. Va a haber una segunda fase en la cual incluso los tacógrafos inteligentes de primera generación, es decir, los vehículos de 2019, 20, 21, 22 y primer semestre del 23, que hagan internacional, deberán también cambiarlo antes de agosto de 2025, del año próximo. Y para finalizar, también muy importante, los vehículos ligeros que hagan internacional de más de 2,5 toneladas, de 2,5 toneladas a 3,5 toneladas, deberán cumplir las normas de las que hemos estado hablando hasta ahora y además equipar un tacógrafo de segunda generación. Por primera vez vamos a tener vehículos ligeros con tacógrafos también. ¿Cuáles son las novedades de segunda generación? Bueno, pues la primera es que el dispositivo, el módulo de posicionamiento no funciona con los satélites americanos, con el GPS, sino con el Galileo, y además por primera vez es la primera aplicación industrial que utilizará el sistema OSMA, que es un sistema que garantiza que la señal que llegue de posicionamiento viene encriptada y que no puede ser manipulada. Además tiene en su módulo de SRC se manda información adicional. Hay una tercera señal de velocidad interna. El tacógrafo tiene un giroscopio que, además de detectar si el vehículo está en movimiento, detecta su velocidad. Por lo tanto, pues se puede comparar 3 fuentes de velocidad: la del sensor, la del sensor de posicionamiento y la del giroscopio. Tiene un Bluetooth, ya tenemos tecnología Bluetooth dentro del tacógrafo. Los software va a ser actualizable, por lo tanto, pues las diferentes actualizaciones en el futuro no tendremos que cambiar el hardware, sino que se producirán por medio de software. Nuevos iconos, también nuevas tarjetas de conductor. Claro, todas estas, pues la carga y descarga, el posicionamiento, etcétera, deben ser también grabadas en las tarjetas de los conductores, etcétera. Por lo tanto, era necesario tarjetas con más capacidad. Se están haciendo tarjetas con mayor capacidad, que ya no caben solo un mes, sino caben 56 días, aunque la obligatoriedad de descarga sigue exactamente igual, no se ha modificado. Y se va a hacer este cambio de tarjeta, se va a hacer paulatinamente poco a poco. Ya finalizando, esto del tacógrafo, ¿qué pasa en otros lugares del mundo? Bueno, pues aunque el mapa es un poco así general, además de, por supuesto, en toda Europa, hay otros lugares en los cuales sí que tienen un tacógrafo parecido al nuestro. En Rusia, pues desarrollaron su tacógrafo digital propio con algunas modificaciones. El módulo de seguridad que tiene el tacógrafo debía ser ruso, y además, en vez de trabajar con Galileo o con GPS, trabajan con su sistema de satélites, con GLONASS. Pero bueno, pues tienen su sistema, su tacógrafo propio. En el norte de África, en la zona del Magreb, siguen utilizando en algunos países tacógrafos analógicos, como el que veis en pantalla. En Sudamérica, en los distintos países tienen distintas implementaciones. El país que más desarrollado está, desde luego, es Brasil, en el cual la obligatoriedad del tacógrafo es total, como en Europa. Ellos tienen un tacógrafo digital muy parecido al europeo, quizá con algún nivel menos de seguridad. No tienen tarjetas de conductor, utilizan códigos de cada uno de los conductores, pone su código y toda esa información se va descargando en la memoria del tacógrafo. Se pueden descargar los datos con un USB normalito. Y también el país más curioso, desde mi punto de vista, es Estados Unidos, que uno puede pensar que pues, el país más desarrollado o uno de los países más desarrollado tecnológicamente en el mundo, y resulta bueno, pues que lo que tienen es una cosa que se llama ELD, Electronic Logging Device, que además solo lo tienen desde hace 5 años. Anteriormente la normativa, por supuesto, existía, y lo que hacían los conductores era anotar en un bloc de papel dónde empezaban a trabajar, a qué hora, etcétera, dónde terminaban, los kilómetros que hacían, y esos
papelitos los iban guardando y con un sistema que llamaban de honorabilidad también, pues las empresas de transporte se comprometían a que iban a cumplir las normas bastante bien. Bueno, como os podéis imaginar, pues no siempre era así. Y desde hace 4 años existe este sistema que es más parecido a un sistema de flotas tradicional europeo. Desde luego no reúne los sistemas de seguridad que tiene el sistema europeo. Y para terminar, ¿cómo vemos el futuro? ¿Cómo veo el futuro del tacógrafo? Pues bueno, primero, el tacógrafo es un aparato un poquillo raro porque está dentro del sistema de comunicación dentro de un vehículo, pero no está directamente conectado o completamente conectado a toda la estructura de comunicación del vehículo. El sentido propio del tacógrafo es que esté aislado para que sea muy seguro y no sea manipulable. Por lo tanto, se ha decidido además que en las próximas versiones del tacógrafo este concepto de estar aislado del resto de la arquitectura de comunicación del vehículo sigue, pero a la vez debe ser posible que se comunique de forma súper segura con otras fuentes. Con flotas, con la administración, bueno, pues ya veréis. De hecho, el concepto es que se utilice el tacógrafo para enviar datos a terceras fuentes de forma segura. Datos incluso externos del tacógrafo. Ahora os comentaré algún caso. También es posible que se amplíen los mercados de aplicación del tacógrafo. El de los vehículos ligeros, pues ya os he comentado que a partir de 2026 en las nuevas matriculaciones que se haga internacional, pues será obligatorio. Posiblemente esa obligatoriedad ya no pase en 2027, 2028, no solo en las nuevas matriculaciones, sino también al parque rodante. Y también hay algún tipo de transporte de viajeros, en concreto pues las licencias VTCs o los taxis, que incluso en algún país han equipado este tipo de dispositivos para asegurarse del tiempo de conducción de los propios choferes, etcétera, y que se cumpla la normativa perfectamente. Quizá vaya por ese lado. Además, pues, ¿dónde seguro que les tendremos? Pues, como os decía antes, utilizándolos para otras cosas. Para los sistemas de peaje. Esta foto que veis a la izquierda os encontraréis algunos vehículos que hacen internacional, en el cual para cumplir con los sistemas de peaje de cada uno de los países tienen que poner un cacharrito diferente y esto parece una feria. Bueno, pues todo este sistema, la idea es que todo este sistema, incluso el pago directo en cada uno de los países, que sabéis que dependerá del número de kilómetros, del tipo de motor que tenga, del peso del vehículo, toda esa información está metida en el tacógrafo y el concepto es que dentro de un par de años sea posible el pago directo a través del tacógrafo de los sistemas de peaje. Exactamente igual en la compensación de la huella de carbono. ¿Cómo se calcula la huella de carbono? Pues depende de los kilómetros que depende el vehículo, del tipo de motor, del peso del vehículo, del tipo de carreteras por el que transita, etcétera. Toda esa información está dentro del tacógrafo. Por lo tanto, el cálculo, el algoritmo que permita determinar el volumen de la huella de carbono y, por lo tanto, cómo compensarla, pues se podrá determinar a través del tacógrafo. Por supuesto, la mayor utilización del espacio de carga de los vehículos, intentar maximizar los tiempos de conducción de los conductores, por supuesto, y también el espacio de carga de los vehículos. Todos estos datos disponibles para la empresa de forma constante y en tiempo real, e incluso su importancia en la conducción autónoma. Claro, el vehículo podrá ir haciendo platooning, etcétera, en niveles de conducción autónoma de L4+, etcétera, pero cumpliendo las normativas actuales. Tendrá que seguir parando cuando tiene que parar, cumplir los descansos, etcétera, y toda esa información está dentro del tacógrafo. Así que, bueno, como veis, pues hemos hecho un resumencito por toda la historia del tacógrafo. Si tenéis más dudas, os recuerdo que podéis visitar tacógrafosinteligentes.com o acudir a nuestros expertos instaladores de tacógrafos, los DTCO Plus, que os ayudarán y intentarán resolver cualquiera de las dudas que tengáis. Muchas gracias por vuestra atención y Jaime, si quieres pasamos a preguntas. Muchas gracias a ti, Alberto, porque la presentación ha estado muy bien. Nos has hecho un recorrido magnífico por toda la historia del tacógrafo, la importancia que tiene y cada vez que
que se han introducido novedades, está todo lo que nos ha obligado. ¿Hay algún chat, hay alguna pregunta en el chat? Si no, podéis ir dejando las demás, los que tengáis. Yo te quería preguntar, Alberto, y lo primero es, hemos tenido en el pasado, ¿no?, cuando se ha ido acercando la fecha de matriculación del 21 de agosto, problemas de suministro, en que es verdad que se ha tenido que habilitar un régimen de prematriculación hasta final del año pasado, que ya no se puede establecer, no solo en España, también en otros países europeos como Francia. En qué estado se encuentra un poco la cuestión del suministro de este tipo de tacógrafos nuevos, y evidentemente, como el año que viene, 2025, es muy importante a efectos del tacógrafo inteligente de segunda generación. Nos has dicho que estamos en febrero. ¿Qué tal están haciendo las empresas, ¿no?, las peticiones para poder hacer el retrofit del tacógrafo? Nosotros, a nivel de IRU, tanto ASTIC como Confebus, estamos colaborando en un cuestionario para medir un poco el nivel de grado de adaptación y, bueno, pues saber tu opinión en este tema, ¿no? Bueno, pues Jaime, la verdad es que la segunda parte de la pregunta te la agradezco un montón, porque precisamente es nuestra labor de este año, incluso de nuestra fuerza comercial, y además contamos, y lo sé, con la ayuda tanto de Confebus como de ASTIC en esta labor, pues concienciar precisamente a las flotas de que tienen que hacer esta operación pues lo antes posible. Ya os decía, lo ideal sería que utilizasen sus revisiones periódicas de tacógrafo, ¿no? En España hay 600 talleres autorizados para hacer instalaciones de tacógrafo con distintas capacidades, porque muchos de ellos tienen más de una línea de montaje, pero hay 600 aproximadamente, y pues tenemos una capacidad de instalación, o tienen una capacidad de instalación determinada. Si ahora mismo dividiésemos el número de vehículos que tienen que cambiar su tacógrafo entre el número de talleres existentes o de líneas existentes, pues nos daríamos cuenta que existe una necesidad bastante importante de que las flotas empiecen a ir activamente a los talleres. Por supuesto, los talleres tienen que hacer su trabajo y ponerse en contacto con las flotas, y contamos otra vez más con la colaboración de todas las asociaciones para que así sea. Tienen que empezar a ir ya. Si no empezamos a ir ya y esperamos a diciembre, pues no nos van a salir las horas necesarias para instalar, ¿no? La primera parte, por lo tanto, es súper importante la concienciación de todas las flotas en que esto ha de hacerse. Los plazos son los que conocemos y, bueno, pues tenemos que aprovechar las revisiones periódicas y, si no, activamente ir a hacer el cambio a partir de ya. ¿Qué ocurre? La primera parte de la pregunta. Bueno, pues es verdad que cada vez que ha habido un cambio de versión en el tacógrafo, normalmente, o en los últimos cambios de versión éramos 3 fabricantes, ahora somos 2. Bueno, pues por supuesto que el tacógrafo hay que homologarlo respecto a las especificaciones técnicas que determina la Unión Europea en cada caso, unos anexos técnicos. Pues en este último era de más de 200 páginas. Nosotros logramos la homologación una vez más en primer lugar, pero es verdad que con tiempos no demasiado amplios. Por supuesto, nuestra primera necesidad era suministrar a los primeros equipos. Hemos salido adelante con estos suministros, con algunos pequeños retrasos que hubo en su momento. Ahora todos los fabricantes están, desde luego, sin ningún problema de suministro y en las nuevas matriculaciones, y estamos dedicando nuestra fabricación de forma importantísima a lo que nosotros llamamos el aftermarket, al paquete de movilidad. Para que os hagáis una idea, tenemos asegurado, y de forma constante desde hace pues ya bastante tiempo, 7.000 una producción dedicada al paquete de movilidad de 7.000 tacógrafos por semana, que son divididos entre los distintos países europeos, y que hasta ahora ha garantizado el completo suministro de todos los pedidos existentes. Es decir, a fin de febrero, todo el mundo que nos ha pedido un tacógrafo, tanto en primer equipo como no en primer equipo, lo ha recibido. Claro, ahora todos los talleres, todos los distribuidores de tacógrafos europeos tienen sus almacenes pues bastante llenos de tacógrafo. Lo que hace falta es la segunda parte de la pregunta, que las flotas empiezan a instalarlo, porque si no, pues vamos a llegar un poco justos, ¿no? Perfecto, gracias, Alberto. Pues tenemos varias preguntas en el chat. Nos preguntan por ayudas económicas por parte de la Administración para sustituir tacógrafos, si el tacógrafo inteligente terminará acabando con los sistemas adicionales de geolocalización,
y nos preguntan por otros países sudamericanos, más allá de Brasil, que estén utilizando el tacógrafo en menor medida. Vale. Sobre ayudas, subvenciones, etcétera, pues lo que sí que incluso le pediría a las personas que lo preguntan, casi que se pusieran más en contacto con vosotros, que seguro que tendréis, con las distintas asociaciones, que tenéis un montón de información. Sí que existe una ayuda específica que además se formaliza a través de algo que se llama el cheque moderniza. Hay una categoría específica del cambio de tacógrafo y sí que hay ayudas en que gestiona cada una de las comunidades autónomas. Os diría que acudieseis o bien a las asociaciones provinciales o a las mismas administraciones comunitarias para que os explicasen exactamente cómo funciona. Pero sí que hay unas ayudas de mucho valor y que además en unas noticias que he visto recientemente pues parece que solo han estado solicitadas a, no sé si el nivel era del 10% o algo así. Así que hay un montón parece que todavía queda bastante dinero disponible. Me preguntabas también si el tacógrafo, esta ha sido siempre la convivencia, la relación entre los sistemas telemáticos de gestión de flotas y el tacógrafo, pues ha sido algo que permanentemente nos ha pues está con nosotros, ¿no? Yo no creo que el tacógrafo termine con los sistemas de gestión de flotas. Nunca. Como se explicaba, el tacógrafo seguirá siendo, está y sigue siendo una parte un poco aislada del resto de sistemas del vehículo y también de los sistemas telemáticos. Lo que sí que creo es que van a convivir de una forma mucho más civilizada. A partir de este tacógrafo, la relación entre el tacógrafo y los sistemas telemáticos va a ser mucho más directa. De hecho, lanzamos un dispositivo recientemente que facilita el envío automático y online de comunicación de la información del tacógrafo a los sistemas telemáticos para que sean ellos quienes los gestionen directamente, ¿no? Y por último, la tercera pregunta que me has hecho, ¿otros países latinoamericanos? Pues sí, además de Brasil, que es el país que tiene una implementación total, hay otros países en los cuales se encuentran tacógrafos. Después de Brasil, en Chile hay una implementación bastante grande de tacógrafos. No es comparable ni en volumen ni en fiscalización, digamos, de los agentes de control con lo que existe en Europa, pero sí existe un número muy importante de tacógrafos en Chile, en Argentina, en algunos tipos de transporte, en Colombia, en Bogotá, en el transporte público de Bogotá sí que existe, en México también existe algún tipo de actividad. Ya os digo que no tan desarrollado como en Europa. Además, todo este tema de las tarjetas específicas, los 4 tipos de tarjeta para conductores, para flotas, etcétera, no está desarrollado en ningún país y lo que sí que se está utilizando es más el tacógrafo digital, o bien los tacógrafos analógicos o bien los tacógrafos el brasileño que os decía digital, que existe una versión en español y que identifican al conductor con códigos. También, claro, lógicamente, cuando se compra, en muchos casos, cuando compran un vehículo fabricado en Europa, en Latinoamérica, lo reciben con su tacógrafo digital, en muchos casos, o inteligente, claro. Y bueno, pues tienen que ir con ellos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alberto. Es verdad que existe una línea de ayudas del Ministerio de Transportes que está descentralizada en las comunidades autónomas para ayudar a las pymes del transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías, para adquirir el tacógrafo inteligente segunda generación, y es verdad que está infrautilizada. Así que, bueno, está a disposición de todas las empresas que quieran utilizarla para ponerlo. No tenemos más preguntas. Por mi parte, nada más. Agradecerte, Alberto, la presentación. Nos has ayudado mucho a esclarecer todas las dudas en esta cuestión. Ha quedado claro que eres la persona de referencia en este tema y que siempre nos tenemos que dirigir a ti para todas estas cuestiones prácticas que son tan importantes. El tacógrafo, al final, pues, aparte de ser una obligación, es esencial en la actividad de todos los transportistas. Y nada más, cerrar la sesión, recordaros que el Nanogrado Transporte 4.0 está a vuestra disposición, que es una formación gratuita y que os ayudará a familiarizaros con estas cuestiones y con otras relacionadas con la digitalización y la transformación digital de este sector. Muchas gracias, buenos días y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias.